Nos encontramos en uno de los monumentos de obligada visita de aquí de Valencia y es la catedral, conocida como la Catedral del Santo Cáliz. Dentro os vamos a enseñar los imprescindibles para ver. Tres imprescindibles que ver en la catedral: el Santo Cáliz, el brazo de San Vicente Mártir y la cúpula de los ángeles músicos. Hemos cogido un pack familiar por 18 euros. Los más pequeñines no han pagado. Nos dan una audioguía . En 1262 comienza a construirse la catedral. Contrataron a unos pintores italianos para que en la cúpula del retablo pintasen en cada entrepaño un ángel músico y se trata de una de las más importantes reliquias que guarda la catedral. El brazo incorrupto del patrono de la ciudad de Valencia, San Vicente Mártir. La catedral se edificó bajo una antigua mezquita, esta a su vez bajo otra visigoda y esta a su vez bajo unos restos romanos. Hacer en la catedral es subir a la Torre del Miguelete, justamente la que tengo a mi espalda, está anexa a la catedral. La entrada son 2 euros los adultos y 1 por niño y las vistas son excepcionales para tener una panorámica de Valencia. Si no lo encuentras aquí, posiblemente no exista. Y es que con sus más de 300 puestos es imposible no encontrar algún producto, ya sea del mar o de la tierra. Acabamos de entrar en la iglesia de los Santos Juanes. Sufrió un incendio brutal y prácticamente toda la infraestructura tuvo que ser restaurada. La preside la Virgen del Rosario. Descanso y parada obligatoria para comernos un plato típico de Valencia, que es la paella. Eso sí, una recomendación: preguntar en los bares si la paella es casera, porque no todos la ofrecen así. Nosotros hemos parado en el restaurante El Siglo, te la hacen al momento, tarda unos 25 minutos aproximadamente y tenéis una variedad para elegir, así que bon appétit.
Tenéis esta horchatería en la que siguen elaborando horchatas desde hace más de 2 siglos. Es que los churritos estos son para mojarlos en la horchata. Yo ya me había bebido la mía casi entera, menos mal que no lo habían dicho. Y esta es la Plaza de la Virgen. Justamente aquí al lado tenemos la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, que está anexada a la catedral por un puentecito y además es la patrona de aquí, de Valencia. Ocho jóvenes que aparecen alrededor representan las 8 acequias del Turia y curiosamente cada una de ellas porta un cántaro de agua de distintas formas. Las torres de Serranos fueron construidas para dar acceso a la ciudad amurallada de Valencia. Antiguamente pasaba el cauce del río Turia, el cual fue canalizado para llevarlo por la periferia, y en él construyeron un enorme parque periurbano que prácticamente abarca gran parte de la ciudad. Durante la Guerra de la Independencia Española, Valencia tuvo que sufrir el asedio de las tropas napoleónicas, las torres del cual sufrieron una cantidad de impactos. De hecho, se ve reflejada en sus murallas más de 132 cañonazos y más de 1000 proyectiles de fusil. Vamos a entrar ahora en la capilla de San Nicolás de Bari, una de las más bonitas y más preciadas de aquí. Como dice el cartel, la Capilla Sixtina Valenciana. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Aquí donde la veis, la lonja de la Seda está considerada como una joya del gótico tardío. Y nos hemos venido al Oceanográfico de Valencia, el más grande de Europa y el tercero del mundo.
frente al mercado central.